¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Atendiendo, por supuesto, siempre a sus demandas, a sus puntos de vista y opiniones. Vamos a continuar con todo este tema de las iglesias neopentecostales, su influencia, por supuesto, en el fútbol, pero sobre todo su influencia en la política de América Latina. ¿Qué tanto se han infiltrado ya en aspectos electorales? ¿Qué tanto se están manejando ya, incluso en el tema del tejido social? ¿No? ¿Qué tanto se ha fomentado más el individualismo? En fin, y como les prometí, vamos a buscar a un experto que nos hable, que nos profundice en la materia. ¿Quién mejor que mi querido Elvin Calcaño, a quien como siempre saludo con muchísimo gusto? Amigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, bien, hermano. Siempre encantadísimo estar por acá. Muchas gracias. Oye, pues yo de entrada comenzaría preguntándote eso precisamente. ¿Qué lugar le damos a las iglesias neopentecostales, a los evangelistas? A quién ubicamos dentro de ese universo involucrado directamente en política? ¿Cómo vamos entendiendo esa dinámica, oye? Sí, bueno, hay una, digamos, hay un proceso histórico mediante el cual estas iglesias llegan a nuestra región. El primero es entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde empiezan a asentarse en algunos países estas iglesias que venían dentro de la línea neopentecostal, iglesias presbiterianas, ¿no? Que también forman parte de ese ámbito, de ese marco del cristianismo, en este caso estadounidense. Y fueron unas iglesias que empezaron a penetrar en la medida de que Estados Unidos también empezaba a erigirse como un gran poder que generaba mucha atracción sobre nuestros países. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, mi país, en una provincia que se llama Puerto Plata, que queda al norte de la isla, hay iglesias de ese tipo desde el siglo XIX. También en otra provincia que se llama Samaná, de igual modo en Puerto Rico. Me refiero ahora en el ámbito caribeño. También hubo en Cuba algunas de estas iglesias en aquel tiempo entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora, la que nos ocupa, querido Jesús, es la iglesia neopentecostal, los evangélicos de los años 50, 60 y 70 que se establecen en América Latina dentro del marco de una estrategia, que eso está documentado, incluso es una información de acceso público, de que hubo sectores en Estados Unidos que fomentaron, que recomendaron a la CIA, a la Casa Blanca, que se fomentara el establecimiento de iglesias evangélicas en América Latina como una forma de contrarrestar, entre otras cosas, la teología de la liberación que estaba politizando a las masas pobres y que las masas pobres estaban adoptando una perspectiva política contraria a lo que serían los intereses capitalistas norteamericanos en nuestros países. Esa iglesia que se empiezan a establecer de manera muy fuerte en América Latina entre los años 50, 60, 70, es la que hoy estamos viendo sus manifestaciones y sus resultados en muchos países como Brasil, como Colombia. Hablamos de que en Brasil en Brasil pusieron presidente las iglesias evangélicas a Bolsonaro en el 2018. En Colombia, en el plebiscito del 2016, donde se votó si aprobar o no aquel acuerdo de paz que había hecho el gobierno de ese entonces colombiano con las FARC, que ganó el no, es decir, de que no se estableciera el acuerdo de paz, las iglesias evangélicas fueron clave en ese resultado y volvieron a ser clave ahora cuando gana este fascista Abelardo de las Priellas. Entonces, esas iglesias de ese tiempo que acabo de mencionar son las que vienen y que se fomentan dentro de una estrategia geopolítica y buscando un tipo de resultado ideológico que lamentablemente lo han obtenido. América Latina no se puede entender la derechización que ha ocurrido en nuestro continente, la normalización de las ultraderechas, no se pueden entender sin lo que sería la superficie subjetiva ideológica que han ido creando estas iglesias evangélicas que se han articulado, imbricado mucho con el tejido social de la mayoría de nuestros países. Y lamentablemente también eso se correspondió en su momento a lo que hizo el Papa Juan Pablo II, que en mi opinión es uno de los papas más terribles que ha habido. Y una de las cosas que hizo este señor, Karol Wojtyla, era su nombre de pila, que era un anticomunista irredento, ferviente, este señor se dedicó a debilitar la corriente de la teología de la liberación en América Latina. ¿Y qué ocurrió con eso? Que la iglesia en América Latina, la iglesia católica, pasó de tener
una tendencia social, política, ideológica articulada a los sectores populares a ser una iglesia conservadora y de élites. Ese espacio que se generó en los sectores populares fue ocupado por la iglesia evangélica, que por el tipo de prédica y de práctica que tiene descentralizada, pues penetraron fuertemente en los sectores populares. Entonces, el vacío que provocó el papado de Juan Pablo II, un papa reaccionario, ultraderechista, que convirtió a la iglesia católica en una iglesia de élite de los ricos, ese vacío fue ocupado por las iglesias evangélicas. De aquellos aguaceros, estos lodos que estamos viendo ahora. ¿Cómo operan? Ahorita nos decías, se acercan, aprovechan el vacío que deja la Iglesia Católica que se centra en las élites, pero ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso, la prédica que utilizan o la prédica que utilizan para convencer a los sectores marginados o a los sectores olvidados precisamente por la otra iglesia? Ahí hay varios elementos claves. Yo los resumiría en la teología de la prosperidad, que es un elemento central. Estas iglesias también tienen algo que es muy importante para entender su fortalecimiento, y es que se articulan muy bien al capitalismo neoliberal que se empieza a desarrollar como respuesta al capitalismo productivo keynesiano que imperó entre el 1945 y 1975. Ese otro capitalismo que se empezó a fomentar al amparo de la globalización y como una estrategia geopolítica, esas iglesias se articulan mucho a ese nuevo paradigma, como decía Foucault, ¿no? Que es el paradigma de donde la persona se asume como empresario de sí, entiende su vida en una clave empresarial, entiende la libertad solo en términos económicos, el Estado empieza a desprenderse de responsabilidades sociales, ahí vienen las famosas alianzas público-privadas, las famosas privatizaciones, ¿no? Que en México eso fue una catástrofe con el periodo neoliberal de Salinas y toda esta gente. Bueno, estas iglesias con ese nuevo clima que se viene, que se empieza a crear ideológico, se articulan muy bien, porque es una iglesia que tiene esta cuestión de la teología de la prosperidad, es decir, que fomenta el hacerse rico, y por otro lado es una iglesia que tiene un fuerte componente individualista. Entonces, estas iglesias con esa narrativa y la prédica dispensacionalista, que es esta idea de que Dios se establece relaciones con su pueblo a partir de etapas históricas, bueno, pues esa visión conecta mucho también con un tiempo de incertidumbre, de cambios vertiginosos. Empieza a surgir todo esto del tecnocapitalismo que conocemos hoy, la irrupción de la Internet, los cambios en el mundo del trabajo, la desindustrialización. Hay una línea de investigación muy interesante que vincula la emergencia de las iglesias neopentecostales en Brasil con el proceso de desindustrialización en Minas Gerais, en San Pablo, ¿no? En los grandes polos industriales brasileños, ¿no? La disminución de trabajadores vinculados a la industria y el aumento de los trabajadores vinculados a servicios, que mucho más precarizantes, no tienen sindicatos. Bueno, ese tipo de trabajador que no está en un sindicato, que tiene una relación de dependencia con su empleador bastante asimétrica, ese tipo de trabajador se conecta, tiende a conectar más con la teología de la prosperidad, con la teología individualista neopentecostal que le dice todo está en ti, tú tienes una relación directa con Dios, ya no está mediada por la iglesia como el catolicismo. Bueno, en definitiva, se crearon unas condiciones estructurales, culturales, subjetivas, para que estas iglesias, con esa prédica centrada en el individuo, esa prédica que celebra la prosperidad, esa prédica que es muy severa, ¿no? Que te dice que te hace ver un Dios muy castigador, muy severo, y que por tanto el individuo desarrolla una perspectiva que lo desvincula de lo colectivo, de lo social, hacia la búsqueda de mis propios objetivos, que cada vez que logro algo, eso fue Dios que me lo dio, si me hago multimillonario, eso fue Dios que me lo dio, etcétera. Bueno, pues todo eso hizo de una iglesia que efectivamente conecta mucho con el tiempo que estamos viviendo hoy día. Oye, este punto, por ejemplo, como bien dices, una iglesia que conecta y el uso como tal, o sea, ¿cómo se le da el uso por parte de ese neoliberalismo? Me refiero particularmente, querido Elvin, uno pensaría que a esos personajes como Bolsonaro, si lo trasladamos aquí a Salinas Pliego, al propio Donald Trump, en fin, les costaría llegar, o más bien dicho, les costaría ser aceptados por ese sector de la población, no que se encuentra en situaciones económicas más marginales o que se encuentra en una situación más afectada por todos estos aspectos financieros.
¿cómo los acercan? O sea, ¿cómo los acercan? ¿Cómo juegan los medios de comunicación que entiendo están metidas también ya en el tema de los medios de comunicación? Sí, ahí la clave de eso es el aspiracionismo, el aspiracionismo de clase media, donde ya la gente no establece identificación política y establece y no establece su voto desde cómo vive, sino que vota y se adhiere a opciones políticas conforme a cómo quisiera vivir. Entonces ahí cambia mucho el paradigma. Ya los sectores populares dejaron de ser una reserva ideológica, política de las izquierdas en América Latina, por, entre otras cosas, por ese proceso de una iglesia que se fue desvinculando de esos sectores. Entonces, con esas nuevas masas atravesadas por la ideología individualista, en un nuevo marco del mundo del trabajo, donde la gente cada vez tiene menos garantías, donde ya la gente no se vincula al trabajo por medio de la mediación de sindicatos, con un capitalismo que se desprende de responsabilidades sociales y se la va cediendo al mercado. Y ahora la gente, si quiere acceder a un seguro, muchísima gente tiene que ser privado. Si quiere acceder a un buen sistema de salud, tiene que ser privado. La clase media baja y la clase media más establecida, vamos a decir, si quiere educar a sus hijos de una manera adecuada, tiene que serlo por la vía privada y donde el Estado, la única relación que tiene con el Estado, esos sectores, es a través de la policía o cuando paga impuestos, ¿no? Y eso fomenta mucho esta visión antiestatal, antipolítica. Y las iglesias evangélicas ahí vuelven a desarrollar un papel central porque son muy antipolíticas. Estas iglesias fomentan una perspectiva muy antipolítica porque para estas iglesias aquello que concierna a acción colectiva en clave estatal, lo ven como algo incluso que puede ser pecaminoso, ¿no? Y la propio desarrollo, la propia dinámica de estas iglesias, que son muy descentralizadas, requieren marcos regulatorios en sentido general bastante, podríamos decir, laxos, ¿no? Porque son iglesias, una persona quiere establecer una iglesia evangélica y básicamente lo único que necesita es dinero, conseguir un local, convencer a cuatro o cinco vecinos y montan una iglesia, ¿no? Una iglesia católica, eso se requiere pasar por el sedazo del derecho canónico, requiere pasar por el episcopado, por toda esa estructura jerárquica, tiene que formarse el cura con una formación que es bastante larga, muy sacrificada. Para ser pastor de una iglesia evangélica, ahora hay incluso cursos en internet. Toma un curso, se lo aprueba cualquiera por ahí y ya monta una iglesia y tiene una iglesia. Y si le va bien, se hace millonario con eso. Porque en esas iglesias, en muchas de ellas tienen la práctica de que cada persona da un 10% de su ingreso. Entonces imagínate tú una iglesia que tenga 200 personas que todos los meses les den el 10% de su ingreso a un pastor, ese pastor va a ser millonario en 3 años. Entonces, todo eso son factores que han ido sumando a la creación de condiciones para el fortalecimiento de de estas iglesias, que a su vez tributa mucho eso a la derechización y a esta dinámica, ¿no? De las nuevas formas de votar de la gente. Oye, y en este marco, ¿cómo las ves en México? ¿Cómo ves este movimiento en México? Porque, bueno, para nadie es un secreto que el famoso PES, ¿no? Este partido de Hugo Flores, Hugo Eric Flores, un hombre pues vinculado al paramilitarismo, acusado de participar en la muerte de el activista Samir allá en Morelos, hizo un pacto a final de cuentas con Morena. ¿Los ves dentro de ese mismo margen o tú ves a otro grupo que es el que se acerca precisamente a la ultraderecha? Yo pienso que México tiene unas características muy particulares, ¿no? En esto también México es distinto, ¿no? Es distinto en eso también, porque México tendría, creo yo, como una suerte de antídoto todavía para la penetración de estas iglesias en un sentido más fuerte. Son importantes, ¿no? Ahí está el Flores, ¿no? Que tú mencionas, tuvo un rol cuando ganó Andrés Manuel en el 2018 no decisivo, creo yo. No sé si tú lo veas distinto, pero tuvo un rol. No creo que haya sido el factor que determinó que Andrés Manuel ganara, pero ahí aportó algo. Pero de lo que, como yo lo veo, el arraigo popular que tiene la Iglesia Católica Mexicana y el imaginario guadalupano y todo esto
hace que no sea tan fácil la penetración de estas iglesias, porque esas iglesias necesitan sectores populares desarticulados para penetrar fuertemente que en México no sé, por lo menos yo no lo veo, que tenga esa característica tan fuerte y necesita un catolicismo de élites, sin manifestaciones populares. En nuestros países, por ejemplo, la mayoría de nuestros países, quiero decir, en República Dominicana, por ejemplo, hay una desvinculación importante en los últimos años entre las iglesias y ciertos sectores populares donde arraigan muchas prácticas sincréticas, que eso pasó en Brasil. Esta iglesia que se volvió de élite, que se volvió muy blanca y muy de ricos en Brasil, se desvinculó de esos sectores sociales populares brasileños que practicaban formas de santería, formas sincréticas del catolicismo, que eso viene desde los tiempos de la colonia. Fue la forma en que, sobre todo en países donde estuvo el sistema plantación, donde fue la forma en donde la gente negra se vinculaba a la religiosidad, era a través del sincretismo, donde tomaban sus imaginarios africanos, les ponían un nombre de un santo católico blanco para que así se los pudieran aceptar. Entonces ahí viene ese sincretismo, ¿no? Donde se articulan el imaginario católico con el africano, etcétera. Y pasa también con el mundo andino, en el propio México también, con los distintos imaginarios ancestrales, ¿no? De milenarios de las civilizaciones antiguas. Pero en la iglesia, donde se puede verificar bien eso claramente, donde han penetrado muy fuerte las iglesias pentecostales, las iglesias católicas a su vez se habían desvinculado de esas cosas. Porque se convirtieron de élite. ¿Y quiénes practican esos sincretismos? La gente pobre, la gente negra, la gente mulata, la gente mestiza, etcétera, fundamentalmente. Y la iglesia se había distanciado de eso. Ese espacio fue ocupado por las iglesias pentecostales. Entonces, más a modo de pregunta, ¿no? Hay condiciones en México en términos de desarticulación en sus sectores populares para que puedan penetrar este tipo de iglesias fuertemente, como ya lo han hecho en Guatemala, donde son mayoritarios, los neopentecostales son mayoritarios o muy cerca de serlo. También en El Salvador, en Honduras están por ahí también cerca de serlo. Ya son la mitad en Brasil, etcétera. Se dan esas condiciones en México. Por ahora yo, desde fuera, yo no lo veo tan claro. Y creo que esa es la condición de posibilidad para que se establezcan estas iglesias. Sectores populares desarticulados. Ahí es que entran fuertemente estas iglesias por la forma en la que se organizan y por el tipo de prédica que tienen. Miquel Ben Calcaño, como siempre, querido amigo, es un placer de verdad platicar contigo y aprender de ti. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Jesús. Siempre es un honor estar por acá.